Bueno, y continuamos esta noche, y os lo anunciaba también hace un ratito, y ya está con nosotros Gloria Bañeres. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, quien también tiene mucho que decir en esto del consorcio del desvío, Gloria, porque lo decía hace un ratito con Raúl Salinero. Yo no sé si esto es el tema del mes, del año. Venimos hablando y analizando esta cuestión desde hace meses, pero desde lo que sucediese el pasado viernes y hasta la reunión de mañana, lo cierto es que se han ido desencadenando las cuestiones. ¿En qué momento nos encontramos en torno a este consorcio del desvío? Pues mira, este fin de semana, no el anterior, en una entrevista en un medio escrito, decía el señor alcalde que era el asunto más importante de los últimos 40 años. Y yo no sé si de los últimos 40, pero desde luego desde que yo estoy y estudiando la documentación a pasado y a futuro, viendo la perspectiva que tenemos, me parece que es importantísimo y gravísimo. Pero lo curioso es que hacen ver a través de los medios y de las comunicaciones, e incluso a nivel interno del ayuntamiento, nos están poniendo un poco el punto de referencia en esta última semana, en el pleno famoso en el que teníamos que acordar si procedía o no la aprobación del convenio, ¿no?, entre el consorcio y el ayuntamiento. Y nosotros, desde Ciudadanos, bueno, y creo que el resto de la oposición igual, ¿no?, así lo manifestamos, nos negamos a poner el punto álgido en esta semana pasada. Esta situación del consorcio se viene dando desde hace muchísimos años. Se habla de un desequilibrio financiero que también se arrastra desde hace muchos años, se han tomado muchas decisiones, nos hemos endeudado, apenas se ha amortizado capital, solo se han pagado intereses, se ha seguido haciendo inversiones. Entonces, como lo que no podemos ahora admitir es que todo sea consecuencia de una votación en un pleno que, por otro lado, tenemos derecho, ¿no?, a decidir. Creemos que es una situación que habrá que poner en claro dentro o en el seno del propio consorcio. Ciudadanos se ha encontrado con esto una vez que accedía al ayuntamiento, lo digo porque imagina también muchos de sus concejales, pero Raúl ya formaba parte del ayuntamiento en los años anteriores. ¿Es sencillo ponerse al día en una cuestión como esta del consorcio? Porque para explicárselo a los ciudadanos también es complicado, ¿no?, porque muchos pueden pensar cómo se puede llegar a una situación en la que el ayuntamiento parece que tiene que asumir una deuda de casi 170 millones de euros. Pues es difícil, sobre todo cuando no tienes documentación. En el consorcio en concreto, en el Consejo Rector, está mi compañero Jesús. Desde que se inició el mandato municipal ha habido 3 o 4, máximo 3, creo que han sido los consejos rectores, mañana tenemos otro extraordinario. Y desde un principio se solicitó las actas del Consejo, no te digo ya el resto de documentación que se ha pedido en el pleno del viernes, las actas, y nos han tardado meses en facilitar las actas para un poco saber cuál había sido la génesis de todo y la vida que había llevado el Consejo Rector. Es muy difícil explicarle a la gente, primero cuando nosotros mismos no tenemos conocimiento de todo y cuando además hay un totum revolutum de personas, de entidades, de deudas, de préstamos, de garantes, que no han hecho sino hacer la bola más grande y que cada vez sea menos comprensible. Se inicia, yo entiendo que en el año 98, con el famoso tema del desvío, si la decisión fue la correcta o no, si se tenía que haber soterrado o no, ya ni entro en eso, vamos a lo que es la deuda en la actualidad. Y en un momento determinado se conforma un consorcio y entran dos entidades que se suponía que eran sin afán de lucro, pero que lo han tenido. Obviamente entraron porque les merecía la pena y porque iban a tener unas ganancias, que las han tenido. Probablemente no todas las que pensaron, porque la crisis truncó todo el sistema, para unos y para otros, pero sí que lo han obtenido. El ayuntamiento ha obtenido al final también una obra, un desvío, unos terrenos y un bulevar, mejor o peor, también podríamos discutir sobre eso, pero lo que está claro es que si la crisis ha perjudicado, nuestra postura es, entendemos que nos tiene que perjudicar a todos. No sé si por igual o no, pero en principio a todos. Y si ha habido una gestión que se ha llevado por dos entidades entonces financieras, a día de hoy fundaciones, sin ánimo de lucro también se supone, digo que se han llevado ellos a gestión y se han enriquecido con ello, creo que alguna responsabilidad tendrán que tener por las decisiones que han tomado en su momento, porque como ya sabemos todos, la crisis empezó en el 2008, se previó incluso antes. ¿Por qué se ha seguido haciendo la bola más grande? ¿Por qué no se ha atajado antes el problema? ¿Desde qué momento teníamos que haber visto que había un desequilibrio? ¿Cuándo se tenía que haber adoptado una reestructuración económica? O sea, todas esas preguntas son las que nosotros queremos saber antes de tomar cualquier decisión que pudiera perjudicar a los ciudadanos de Burgos. En la situación actual, Gloria, algo que dice Ciudadanos es determinante es aclarar esas responsabilidades, porque una cuestión fundamental es diferenciar entre consorcio y Ayuntamiento de Burgos. La labor que ha hecho el consejero delegado y a su vez concejal de Hacienda, el señor Foronda, nosotros no hemos criticado su labor en la negociación, tampoco la conocemos, porque se nos ha puesto un poco al final ya de la calle cuando
cuando ya estábamos con una propuesta encima de la mesa, ¿no? No era tanto la reestructuración en sí, sino desde qué punto se partía. Si el señor de Foronda, si hubiéramos estado todos conscientes de que somos los únicos responsables y que la deuda es esa, al final se hace una negociación, la hubiéramos aceptado o no, si las condiciones son buenas, de mercado, etcétera, bueno, pues hubiéramos votado, lo que fuera. Pero es que nosotros ponemos en duda que seamos los únicos responsables. Y siempre le hemos achacado al señor de Foronda que ha actuado en nombre y beneficio del consorcio y que en algún momento se le ha olvidado que también era concejal de Hacienda, y sobre todo concejal de Hacienda. Se han encargado unos informes a gabinetes jurídicos y económicos que se han abonado, que por otro lado no sabemos ni cómo se les ha contratado, pero bueno, ya averiguaremos en su momento, que han elaborado una defensa y una negociación del consorcio. Pero es que, claro, las entidades fundacionales tampoco tienen los mismos intereses. Ellos han gestionado algo, pueden tener una responsabilidad, han podido hacer algo mal o no, ya se verá, pero las consecuencias solo las asumimos desde el ayuntamiento, que en última instancia, por la famosa cláusula Olivares que le han dado en llamar, podríamos vernos abocados a ser los que en exclusiva paguemos al final la cuenta del banquete, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil jugar con pólvora ajena. Por eso siempre decimos que los informes, la gestión, la negociación, todo tenía que haber sido desde el ayuntamiento, sobre todo para salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Un paso más quiere dar también Ciudadanos en eso de aclarar responsabilidades y pedís que se aclare también cuál es el papel de las actuales fundaciones bancarias, porque en medio de todo este proceso se llevó a cabo la transformación de las antiguas entidades de ahorro, aunque luego la parte de negocio ya ha sido asumida por otras entidades bancarias, pero es que en algunos documentos que incluso mostrabas han firmado, ¿no?, representantes de esas fundaciones. Aunque es que parece ridículo decirlo, pero es que una de ellas en concreto, su representante, nos llegó a decir que no tenían representación. Entonces tenemos dos problemas. Uno, de representación. ¿Por qué? Porque así como Caja Burgos, Fundación Caja Burgos, tiene muy claro que ellos mantienen sus derechos políticos y que representan a la fundación, otra cosa es si se puede entender que son los originarios entes consorciados, que ya estudiaremos también eso, que es que nadie lo ha estudiado. Y por otro lado está Caja Círculo, que nos dice que no, que en su momento, cuando transmitió todo su patrimonio a Caja 3, que luego fue absorbida por Ibercaja, bueno, pues que también transmitió esos derechos políticos. Es decir, según el propio presidente de la Fundación, Ibercaja mantiene a la Fundación porque es la que no tiene ánimo de lucro y puede estar como ente consorciado, pero gestiona desde sus propios representantes. Pero por otro lado, repasas las actas y allí comparece todo tipo de personas en nombre de distintas entidades y al final yo no sé quién está hoy como ente consorciado con nosotros. Caja Burgos, Banca Cívica, CaixaBank. Tendríamos que volver a traer a CaixaBank y a Ibercaja como sucesoras de las cajas de ahorros en su día, basta que se llevaron todo su patrimonio. Cuando había concejales incluso en los consejos de administración como el de Caja Burgos que permitieron toda esa segregación y luego esa absorción y no se dijo nada en contra, ¿tendrían alguna responsabilidad? Esto es otro debate, ¿no? La responsabilidad de aquellas personas que además eran concejales, algunos de ellos, ¿no? Es que yo al final hago un planteamiento con dos entidades con las que voy de la mano, hemos excluido otras entidades bancarias, nos vamos tres que entiendo que eran las más vinculadas a la ciudad, por eso en su momento, luego si no hablaremos, apelamos a esa responsabilidad y a esa vinculación con la ciudad, a ellas, pero bueno, para asumir parte de la deuda. Pero bueno, hemos entrado en un negocio con unos objetivos y vamos a salir todos beneficiados, la ciudad de un lado y las entidades bancarias financiando toda la operación de otro y gestionando. Bueno, no es lo mismo que ahora transmitan ese crédito a un tercero. Ese tercero no me va a atacar ni me voy a poder yo defender con los mismos argumentos que a una persona o una entidad en este caso que ha estado conmigo en ese negocio, ¿no? Entonces, que permitieran que saliera el crédito fuera, a mí me parece que puede ser una responsabilidad. Por otro lado, Caja Burgos, cuando originariamente era Caja Burgos, estaba decidiendo sobre la gestión del consorcio de su inmovilizado. Ahora salen, se llevan el crédito y aquellos que decidieron algunas o tomaron decisiones que a lo mejor fueron perjudiciales, ahora nos reclaman el crédito derivado de aquellas actuaciones. Es maquiavélico. Entonces, lo que hemos pedido desde Ciudadanos es que alguien, que ya en el Pleno por 2 veces se ha pedido, por acuerdo mayoritario, que alguien determine toda esa génesis, toda esa situación y quién es responsable. Y si se nos dice que al final no nos queda más remedio que asumirlo como ayuntamiento, vamos a una reestructuración para que sea asequible. Pero mientras no se nos diga eso y que no queda más alternativa, hay que lucharlo.
Se llegaba con esta situación al pasado viernes. En esa sesión plenaria la oposición en bloque demostraba además el peso que tiene en el ayuntamiento rechazando ese convenio, pese a que desde el equipo de gobierno el concejal de Hacienda decía que si se rechazaba, una vez que comenzase agosto, podría ser una hecatombe para el ayuntamiento, incluso que este estuviese intervenido. ¿Esto puede ser una realidad o los plazos son los que son y al final es una cuestión que inevitablemente se va a dilatar en el tiempo? A ver, de un lado, efectivamente, se nos ha amenazado con todos los males del infierno. Desde que retrasamos al sacar del punto del orden del día del pleno extraordinario del 22 de junio, bueno, nos han puesto delante de FAE, de Cámara de Comercio, con las entidades bancarias, con las fundaciones, bueno, a través de los medios, al final hemos estado en el objetivo y se pretendía reconducir la situación pues, con esa coacción y apelando a nuestra responsabilidad personal como concejales, etcétera, que no hemos cambiado, a la vista está. ¿Van a llegar todos los males del mundo a partir del día 31 de julio? Bueno, en principio nosotros esperamos que no. Por de pronto tenemos una cosa que se llama consorcio, que tiene personalidad jurídica y que es realmente la deudora. Y por ahora lo vamos a mantener así. Claro, mientras no se diga que legalmente nos toca lo contrario, que entonces habrá que aceptarlo. Pero mientras tanto, existe el consorcio. Las entidades bancarias van a ir contra la ciudad, contra una ciudad que tanto les ha dado, con una ciudad que es su campo de cultivo, con una ciudad en la que tienen una reputación, con la que han estado vinculadas históricamente. Yo creo que no. Yo creo que sería tal costo reputacional y económico para esas entidades, no Dexia, que Dexia es un caso aparte, se le debe y punto. Yo creo que no. Y creo que desde el momento en que nos hemos cerrado en banda la oposición y hemos pedido que se abra otra negociación y se haga una propuesta mejor para el ayuntamiento, creo que podremos abrir un nuevo espacio de negociación. No sé si será posible, pero bueno, eso es lo que nos gustaría. En todo caso, yo le diría, y se lo he dicho al señor de Foronda, ahora nos vienen todos los males del mundo, nos pueden intervenir, estamos devengando, nos decía, es que en lo que dura esta situación de incertidumbre, devengamos no sé cuántos millones al año. No, devengamos eso desde hace muchos años, y se ha estado retrasando. Es que el convenio que se firmó en el año 2014, que por cierto las entidades bancarias nos comentaban el otro día que ya sabían que no íbamos a cumplir, que eran 2 años que se daba para luego llegar a este punto, hemos dado 2 años de intereses más todos los anteriores. ¿Por qué no se ha atajado esa situación antes? O sea, ¿todos los males del mundo vienen ahora porque la oposición ha votado? No, esta situación se tenía que haber atajado mucho antes. Gloria, esta misma mediodía, esta misma tarde, llegaba un burofax, se remitía también a los medios de comunicación, a los grupos políticos de las 3 entidades financieras pidiendo la disolución del consorcio, apelando a lo que había sucedido en el Pleno y exigiendo además una serie de cuestiones partiendo de la base de lo que consideran ya un impago materializado. ¿Cómo se interpreta este burofax? Además, a horas vista de esa reunión urgente que se ha convocado para el consorcio. Bueno, en principio nos parece pues, el paso siguiente dentro del protocolo que seguían ellos, que ya nos habían anunciado. La semana pasada tuvimos reuniones con ambas entidades y se nos dijo que íbamos a recibir, que si no prosperaba el convenio, que ya se veía, pues que nos recibiría el ayuntamiento un burofax en este sentido. En principio ese es el paso. Obviamente hay una negociación, lo que no puede hacer a las entidades bancarias es enviar un burofax diciendo, bueno, venga, vale, vamos a sentarnos a negociar, porque ya se pondrían en una situación de inferioridad. Y yo entiendo que ellos, como acreedores a día de hoy, mientras nadie le diga lo contrario, pues pretenden mantener pues, su estatus, ¿no? Y esperemos que al final reaccionen y sí que se pueda abrir otro proceso. Para nosotros ha sido pues, algo que ya estaba anunciado. El hecho de que mañana se vaya a producir esa reunión y de que la oposición vaya con un planteamiento ya anticipado, el equipo de gobierno con otro y que la voz no vaya a ser unánime dentro de esa representación, es algo que ha generado también determinado debate porque muchos entienden que lo que se ha registrado en el Pleno ha sido ese no, es lo que se debería trasladar mañana a la reunión. Bueno, por supuesto, es que además es triste lo que estás diciendo, porque fíjate, montamos un consorcio del que al final se supone que somos sucesores de todo, por la famosa cláusula 18 de los estatutos, que en su momento entiendo que se pensó que iba a ser para bien, también es verdad, yo supongo que en su momento era una época de la burbuja inmobiliaria y todo iba fenomenal, había café para todos y ahora resulta que no solo podemos quedarnos con algo malo. Entonces, claro, llegados a este punto, nosotros lo que hemos pretendido es que el ayuntamiento sea una única voz, ¿no? Si hemos montado ese consorcio y hay 12 miembros, 6 que son las entidades financieras, entonces financieras a día de hoy las fundaciones, y 6 votos con el voto de calidad del alcalde, luego al final tenemos una mayoría para ser determinantes,
no podemos dividir ese voto, porque al final hacemos que aquellas que no van a tener ninguna responsabilidad, que aquellas que no van a asumir ninguna deuda, encima puedan gestionar a su antojo. Sean las que decidan, ¿no? Sean las que decidan, sean determinantes. Por eso tendríamos que ir con una sola voz. En su momento, cuando pedimos que se retirase del orden del día del pleno anterior, del extraordinario, nuestra idea era, vamos a juntarnos los 4 grupos, vamos a buscar un planteamiento común y juntos, que siempre haremos más fuerza, vamos donde las entidades a hacerles el planteamiento X que sea, que acordemos entre todos, de ser posible. Entonces, pero no se llegó a hacer eso, simplemente desde el consorcio se nos volvió a citar por el señor de Foronda, pero siempre hablando desde el consorcio y de la reestructuración, no había más. Entonces, lo suyo sería, ha habido un pleno y el ayuntamiento ya se ha pronunciado. Ahora, se comunica, no haría falta ni un consorcio, ni un consejo rector. Se le comunica oficialmente, aunque extraoficial ya se sabe, la solución ha sido que no, o la respuesta del ayuntamiento como tal es que no. Y luego reunirnos los 4 grupos a ver qué planteamiento hacemos. Lo que no podemos es, en el seno del consorcio, con parte del enemigo, entre comillas, delante, discutir entre nosotros. Tenemos que mantener esos 7 votos a nuestro favor. Esto no va a suceder mañana, la oposición va a ir en bloque con esa postura defendida en el Pleno. Me imagino que sí, porque no ha variado nada y todos hemos mantenido esa postura, más allá de que luego, pues, cuando se pretendan dar soluciones o ideas o hojas de ruta, pues a lo mejor cada uno tenga una idea o en un orden o en otro, unos pasos u otros, pero en principio la idea es no disolver en tanto en cuanto no nos veamos obligados legalmente, y mantener el consorcio, intentar hacerlo viable y mientras tanto negociar. Dice el alcalde Javier Lacalle que espera de la reunión de mañana que los grupos en la oposición den explicaciones sobre su voto, sobre la responsabilidad de ese voto, pero también planteamientos de cara al futuro. ¿Va a variar en este caso lo que defendió Ciudadanos del viernes a lo que vaya a poder exponer mañana en ese encuentro? No, nada. Ni un ápice. Nosotros, como concejal, bueno, supongo que iré yo en sustitución de mi compañero Jesús, pero bueno, en todo caso cualquiera de los dos que iremos, nosotros actuamos como concejales siempre, porque no estaríamos en el Consejo Rector del Consorcio si no fuéramos concejales. Y tenemos bien claro que nuestro papel es defender al Ayuntamiento, a través de un ente instrumental. Entonces, la posición que tuvimos en el Ayuntamiento ha sido decir, este convenio no nos parece el más favorable, o no creemos que se hayan agotado todas las posibilidades. Ahora vamos al Consejo Rector, podemos volver a explicar lo mismo allí, y luego decir, nosotros consideramos que la hoja de ruta que tiene que seguir el consorcio, mientras exista, es esta y esta. Y por supuesto que haremos planteamientos. Ya lo hicimos antes del Pleno. Nosotros dijimos que asumíamos la reestructuración sin mover una coma, con el mismo calendario de pagos, de ventas y de todo, siempre que se redujera la presión y el riesgo para la ciudad de Burgos. Y entendíamos que si la famosa cláusula 18 es la que un poco enturbia todo el asunto, bueno, pues que aquellas que también en su momento participaron y que han salido beneficiadas y que han gestionado y que son responsables, pues arrimaran el hombro. Entonces modificábamos de mutuo acuerdo la cláusula 18, asumía cada uno 1/3 del hipotético riesgo de que si no se vendían todos los inmuebles, que según el propio consorcio, pagado por el propio consorcio, unos expertos dicen que de forma muy prudente lo vamos a vender en tiempo y en forma, y ya está. Entonces estarían asumiendo un pequeño riesgo y que en última instancia, si mañana se vieran abocadas esas fundaciones a asumir parte de la deuda, siendo accionistas como son de las entidades acreedoras, tendrían una situación de privilegio que no tenemos el Ayuntamiento. Nos pareció un planteamiento que era sencillo, justo, viable, rápido y que además daba una solución ya de continuidad al consorcio. Hablamos con las 2 fundaciones y se nos dijo, no se nos dio un no rotundo. Se nos dijo que, claro, que no era una cosa para decidir antes del día 22, que había que comunicarlo a los patronos, servicios jurídicos. Mañana les pediremos la respuesta oficial en el consorcio. Gloria, en el horizonte también un cambio de normativa, de legislación en octubre. Desde Imagina ya han dicho, hay que alargar por lo menos hasta la entrada en vigor de esta legislación porque va a favorecer al Ayuntamiento en esta cuestión. No sé si opináis lo mismo desde Ciudadanos. Exactamente lo mismo. Creo que además que hice mención el día del Pleno. La normativa sobre el consorcio es muy parca. Pero sí que es verdad que con los estatutos y con la legislación que teníamos, nosotros somos de la opinión que éramos una administración pública, que se tenía que haber hecho todo desde un punto de vista de administración pública, incluso contratación y todo, pero bueno, en su momento ya veremos la documentación que obra en poder del consorcio. Pero lo que sí que es claro, es cierto que la Ley 40/2015, que es la reguladora del sector público, entra en vigor en octubre de este año y sí que tiene ya una regulación pormenorizada de los consorcios. Y lo más importante es que la administración tutelar de este consorcio sería el Ayuntamiento, porque realmente es la única administración como tal, los otros son entidades privadas, y es la que va a determinar, no la disolución, que sería el Consejo, pero sí la liquidación. Y la iba a llevar, por ejemplo, el propio interventor, que por ejemplo, nosotros haríamos esa propuesta, ¿no?, de un órgano o un personal o un funcionario del Ayuntamiento. Con lo cual ya controlamos nosotros y se hace la gestión desde dentro del Ayuntamiento. Y es muy importante.
La vía judicial es una posibilidad en todo esto, Gloria, porque también desde el equipo de gobierno dicen que sería algo muy malo para el ayuntamiento. Hacía referencia precisamente a esa vía judicial también en una rueda de prensa hace tan solo unos días. ¿Es algo que se contempla? ¿Es algo que hay que tener en cuenta? La vía judicial está en manos de dos, no solo de uno. Es decir, yo no sería... A mí la vía judicial es la última. Es la última. Yo siempre digo que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? La vía judicial crea una situación de incertidumbre tal y de costo tal que nunca es el mejor escenario, pero no está solo en nuestra mano. Quiero decir, las entidades bancarias mañana pueden instar una disolución judicial, por ejemplo, a través de un juzgado. Se alargará más, se alargará menos, tendrá una resolución favorable o no, pero la pueden instar ellos y nosotros vemos abocados a ese procedimiento judicial. Entonces ahí no está en nuestra mano. Nosotros lo que sí podemos hacer como ayuntamiento es, si mañana nos vemos abocados a una disolución y a asumir una deuda que creemos que no solo son nosotros los responsables, podríamos repetir contra aquellos que creemos que tienen una responsabilidad, incluso si las propias entidades acreedoras nos demandan o pretenden ejecutar contra el ayuntamiento, podríamos defender en base a todos estos argumentos que alguien debería de haber estudiado en profundidad y que nosotros simplemente vemos la superficie, pero que alguien en profundidad podría ver la viabilidad de esa defensa, decir, no, ustedes no lo ven desde afuera, vengan ustedes desde dentro también, ¿no? Se plantean también, Gloria, a partir de mañana, comisiones de investigación, grupos de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento al día siguiente de esa reunión de cara a intentar descongestionar esta situación, teniendo además en cuenta que hay otro consorcio del que se está también muy pendiente, mañana también se reúne con una deuda también millonaria? Pues sí, 108 millones, creo recordar, de euros. Yo creo que el alcalde debería de liderar este proceso, que para eso es el alcalde. Y lo primero que debería hacer es tener claro que lo importante es el ayuntamiento, los ciudadanos de Burgos y reunirnos a los grupos políticos. Y lo que hay que hacer es desatascarlo desde un punto de vista político, para luego ya llevarlo a la práctica, porque los consorcios tenemos nosotros la mayoría, y luego darle una solución económica. No podemos estar enfrentados y solucionar el tema. Gloria, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a estar pendientes de lo que suceda mañana y también al día siguiente de esta reunión. En cualquier caso, que sea lo mejor para la ciudad. Para la ciudad. Gracias. A vosotros. Y nosotros continuamos.